Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por este tiempo. Vamos a continuar con esta última semana de diciembre con la materia de física. ¿Listo? Para eso vamos a aprender la conexión de resistencias. Ojo, las resistencias, pero de forma mixta. ¿Qué quiere decir de forma mixta? Que van a estar conectadas tanto en serie como en paralelo. ¿Sí? Ya ustedes lo podrán ir viendo en el ejemplo y en el gráfico que tengo en pantalla, ¿no? Y bueno, el problema de aplicación lo que me dice que para el siguiente circuito de la figura, sí, la figura está ahí, la de resistencias, determinar, literal A, la resistencia equivalente del circuito, es lo que me dice, ¿no? Y literal B, la intensidad de corriente total del circuito. ¿Vale? Entonces, miren, ustedes pueden darse cuenta que aquí, en este gráfico, tengo en total 6 resistencias, miren. Pero estas resistencias están conectadas de forma mixta. O sea, ¿qué quiere decir? Que existen valores que van a estar conectados en serie y otros valores en paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo para ir comprendiendo todo este tipo de cosas? Ir aplicando pues los resultados, ¿no? Los resultados que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a ir haciendo de poco en poco y que usted también se vaya familiarizando con esto. Es lo importante, ¿no? Mire, este es mi circuito. Fíjate que aquí tengo una corriente de 200, bueno, no una corriente, sino un voltaje de 220 voltios y tengo resistencias de algunos valores. Lo que me pide obviamente es la resistencia equivalente o total, como veíamos en el curso anterior o en la clase anterior del circuito. ¿Listo? Entonces, lo importante de este tipo de gráfico está en que usted trate de manejar gráficos y procesos algebraicos, ¿no? Entonces, vamos a ir haciéndole por flechitas para que usted se vaya guiando, ¿sí? Por mí no hay ningún problema. Mire, entonces, lo que usted y yo vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ir graficando todo lo que necesitamos. Para calcular la resistencia equivalente del circuito, voy a ir graficando todo este circuito, ojo, sí, todo este circuito nuevamente, pero ir haciéndolo uno por uno. O sea, ¿cuál es la parte importante que usted tiene que tener? Muy bien. Entonces decíamos que vamos a graficar el mismo circuito, pero, ojo aquí, que lo importante es que yo trate de hacer un circuito equivalente. Entonces, para que usted me pueda ir comprendiendo un poquito más, mire lo que vamos a ir haciendo. Lo que vamos a ir haciendo, por ejemplo, es ir reduciendo este circuito. Fijémonos aquí que donde se está viendo la mayor cantidad de resistencias es en esta parte de aquí, mire, ¿sí? En la resistencia de 6, de 9 y de 3. Este circuito, dése cuenta usted que se está especificando en el gráfico que está en paralelo, fíjese. ¿Sí? ¿Por qué en paralelo? Porque la corriente que va a circular por medio de este, miren esta intensidad de corriente, está repartiendo todo el circuito, miren, entonces llega aquí y aquí se va para todas las resistencias, para arriba, se va para acá, para la derecha y para abajo, ¿no? Miren cómo se va repartiendo la resistencia. Entonces, si este circuito está repartiendo de alguna u otra manera para las tres, mi objetivo es concentrarme en estas, ¿sí? En hacer una sola resistencia equivalente. Es mi objetivo, no me interesa nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a sacar una resistencia equivalente de estas tres de acá. Y es lo que vamos a ir haciendo poco a poco, para que no haya confusiones ni nada. ¿Listo? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la solución.
Entonces, para la solución, ¿qué hacemos? Para mi primer circuito, ojo, para mi primer circuito, recuerde usted que este circuito está ¿en qué? En paralelo. Esto aquí está acá. Como está en paralelo, voy a hacer que se me vuelva una sola resistencia. Entonces, lo que yo voy a hacer, pues en este caso, para no demorarme mucho, es lo que voy a hacer. Voy a poner lo mismo por acá, ¿sí? Pero, ojo aquí, ojo aquí. Mire qué es lo que va a pasar. Voy a eliminar esto. ¿Ya? Esto también voy a eliminar. Esto también. Esto también. Ya. Fíjense en algo. ¿Qué es lo que pasó? Estas tres resistencias que yo acabo de quitar y dejarle una sola, va a ser la resistencia equivalente. Es la misma, pero lo que cambia es que en este gráfico de acá, en este gráfico, va a haber una equivalencia de estas tres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Recuerde usted que cuando el circuito está en paralelo, la fórmula para las resistencias es a través de los inversos, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahí. Entonces, recuerda que como está en paralelo, es uno sobre R, ¿no es cierto? R mayúscula, aquí era igual, ¿sí? Uno sobre la resistencia equivalente. Entonces, es uno sobre la resistencia uno. ¿Cuánto es la resistencia uno? 6. Entonces sería un sexto más la otra resistencia, un noveno, ¿cierto? Y más la otra resistencia, un tercio. Miren, ahí está. ¿Por qué hago eso? Porque este circuito está yéndose en paralelo, ¿sí? Y la equivalencia es lo de acá, esta nueva resistencia. Entonces, como ya estoy sumando, solo es cuestión de poner en la calculadora, ¿no es cierto? Y decir uno sobre R, ¿no es cierto? Aquí es igual. Entonces, ponemos en la calculadora o en la máquina, ¿no? En cualquiera de las dos. Y pone usted un sexto más un noveno y más un tercio. Ya. Cuando yo hago ese proceso, me queda 11 sobre 18. ¿Listo? Pero vuelvo y repito, nosotros para poder tener un valor, necesitamos de ley, invertir esto. Entonces me quedaría R es igual 18 sobre 11. ¿Sí? Que si lo transformamos a un valor decimal, lo que nos quedaría, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería 1,63. ¿Sí? 1,63. Pongo 1,63. ¿Estamos de acuerdo? Ya, 1,63. Entonces, este 1,63 tiene una unidad de medida. ¿Cuál es? Es el ohmio, ¿no? Entonces ponemos aquí el ohmio. Aquí está. ¿Sí? Es la resistencia equivalente. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Y qué vamos a entender? Que esta resistencia de acá, la que ahorita ya acabé de poner, mira, tiene un valor de 1,63 ohmios. ¿Sí? Justo lo que yo encontré o calculé es el equivalente de tener estas tres resistencias en paralelo, se resumen en 1,63 ohmios. ¿Sí? 1,63 ohmios. Eso es lo importante, ¿no?
que usted aprenda a diferenciar, ya que muchas veces podemos confundir o podemos tener por ahí una falla, ¿no? Entonces no podemos confundirnos en esa parte. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Ahora, sigamos con el proceso, porque todavía las resistencias no están bien definidas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que ustedes entiendan? Que tengo que ir reduciendo de poco en poco. Ahora, fíjese usted que las siguientes resistencias, de una u otra manera, están en serie. La de 4 y la de 1,63, ¿no? Está en serie. Como están en serie, ¿qué me toca? Pues ir haciendo. O sea, lo que me toca ir haciendo es sumar, sumar las equivalencias de estas, ¿ya? Porque cuando yo sumo estas equivalencias, me va a permitir tener todo el valor correspondiente de manera exacta, ¿no? Entonces hay que tener muy, muy en cuenta, por favor, ¿ya? Pues para que no nos coja de nuevos, ¿no? Sino que al contrario, pues, nos vaya muy bien. Solo lo que voy a hacer es un poquito moverle, ¿sí? Y que se pueda dar de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, vamos a ir con el siguiente paso. Muy bien, lo que voy a ir haciendo yo en este caso, miren, ir colocando las resistencias de la manera correcta, ¿sí? Recordarán ustedes que este es de 1,63 y este es de 4 ohms. Eso es lo importante, ¿no? Por favor. Ahora, lo que vamos a hacer en este momento es de igual manera. El mismo circuito lo vamos a ir graficando, pero estas dos resistencias, las de 4 y la de 1,63, por estar en serie, van a quedar en una sola. Y pues el gráfico sería el siguiente, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir visualizando. ¿Sí? Voy a ponerle en este lado, ¿sí? Porque la idea de esto es ir manejándolo de uno en uno, ¿no? Por favor. Aquí está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estas dos resistencias que están aquí va a quedar en una sola. Entonces, ¿qué nos toca hacer? De ley, pues, borrarles, ¿no? Voy a borrar esto. También borro, mira. Entonces, de aquí voy a graficar la siguiente, ¿no? Entonces, aquí vengo, mira, y grafico la siguiente resistencia, ¿no? Lo importante es que usted vaya viendo cómo es el estilo y el trabajo, ¿no? Que se va a ir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, tengo ahora para el siguiente circuito que estas dos, como están en serie, se hicieron una sola, ¿ya? Entonces también voy a ir realizando el proceso, ¿no? Como estaba en serie, entonces en serie, ¿qué es lo que ocurre? Se suman de manera continua. Entonces diría R, ¿sí? R es igual a 4 ohmios, ¿no es cierto? De los que tengo acá, más 1,63 ohmios. ¿Listo? Entonces R es igual. 4 más 1,63 es 5,63 ohmios. Entonces, ese valor es lo que usted tiene que poner aquí, mire. ¿Se da cuenta? Entonces, este 5,63 ohmios es el valor de esta equivalencia que está aquí. ¿Listo? Entonces, no hay razón para confundirnos ni nada, sino que al contrario, pues nos va a permitir ir entendiendo paso a paso cada uno. ¿Listo? Ahora, fíjese que cuando ya voy reduciendo mi circuito, la situación se me viene a ser más fácil, porque ahora para mi siguiente gráfico tengo dos que se encuentran en paralelo. Entonces nuevamente
me toca hacer un circuito y hacer que se me vuelva equivalente. ¿Listo? Entonces, otra vez voy a graficar, ¿sí? Bueno, primero me voy a mover un poquito. Ahí, ¿sí? Lo importante es que usted lo vaya visualizando, ¿no? Entonces, mire, este es el circuito que me toca ir reduciendo. Lo voy a ir poniendo acá. Por acá le voy a poner. Listo. Y de paso le vamos a ir arreglando, ¿sí? Para que usted se dé cuenta cómo es la situación. Ya, entonces, mira, estos dos de aquí, estas dos resistencias, la de 5 y la de 5,63, le vamos a hacer uno. Como está en paralelo, me va a quedar una sola. Entonces, obviamente, el gráfico me va a quedar de la siguiente manera. Les vamos a ver para que usted también lo visualice. Ya. Ya, entonces, mira, así me quedaría, ¿no? Estas dos que tengo, ¿sí? Estas dos, la de 5,63, la de 5 ohmios. Estas de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Estas se me van a hacer una sola, que es esta. Como está en paralelo, lo único que me toca es aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Como hice en la primera. Entonces pondríamos nuevamente 1/R es igual. ¿A qué? A 1/5,63, ¿no es cierto? De la primera, más 1/5 ohmios. Entonces pongo 5. ¿Listo? Eso ingresamos en la calculadora, ¿cierto? 1/R es igual. Y si ingreso esos datos en la calculadora, vamos a ver qué nos resulta. ¿Sí? 1/563 más un quinto. Entonces me queda 10,63/28,15. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese dato obviamente todavía no está como debe de ser, porque usted recordará que tengo que siempre invertir. Entonces sería 28,15/10,63. Sí, o si lo quiero ver, 1063 y 2815. Ya, solo invierto lo del numerador, se me va al denominador. Y ahora pues solo pondríamos, eres igual, si yo busco ese resultado en la calculadora, me va a quedar de 2,64. Entonces sería 2,64 ohmios. 2,64 ohmios. Listo. Mire, mire qué fácil y sencillo es esto. Entonces, no hay razón para perdernos, ¿no? No hay ninguna razón. Este 2,64 va a ser justo el dato de aquí, de la nueva resistencia que ya había graficado. Entonces, este dato lo vamos a poner acá. ¿Listo? Para que no haya confusiones ni nada. Ahí está. 2,64 ohmios. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo el proceso sí puede ser un poquito largo, pero no es difícil. Solo tengo que saberme las propiedades de cuando van en serie y cuando van en paralelo. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos listo eh, los últimos detalles, solo es cuestión de darnos cuenta cómo ha variado el circuito. ¿Listo? Entonces fíjate como de 6 resistencias ahora solo tengo 2, pero me falta un paso. Tengo que hacer que se me vuelvan una. Entonces, nuevamente, vamos un poquito. ¿Listo? Y vamos a empezar el circuito, ¿no? Bueno, aquí es un poquito ya más sencillo, ya que solo tendríamos que graficar una fuente, ¿cierto? Una fuente de voltaje.
¿Listo? Mira, estas dos resistencias como están en serie, me quedaría una sola, ¿sí? Una sola resistencia. Mira, ya. Obviamente tendrían los mismos valores, ¿no? Este de 220 voltios, ¿sí? Pero esta de acá, esta R que yo estaba calculando, va a ser el resultado de sumar estas dos. Pero como están en serie, nuevamente repito, como están en serie no hay problema, se suma directamente y diría que R es igual a 2,64 más los dos ohmios que están acá. Entonces la respuesta o R de resistencia sería 4,64 ohmios. ¿Sí? 4,64 ohmios. Listo, no hay ningún problema. Entonces, démonos cuenta que este valor de 4,64 va a ser el valor de mi resistencia final o total o equivalente en el peor de los casos. ¿Listo? O sea, eso es lo que va a ir desarrollando ¿quién? El circuito. ¿Listo? Ya. Entonces, la parte A o el literal A ya estaría cubierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solamente diríamos, ¿no es cierto? Que nos falta el literal B, porque el literal A ya está finalizado, ¿no? Entonces, para que no nos confundamos. El literal A me pedía que yo calcule la resistencia equivalente del circuito. Entonces, esta resistencia equivalente del circuito, finalmente la encontramos con 4,64 ohms. ¿Se acabó? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este de aquí sería el literal A, por favor, para que no nos mareemos, sino que lo tengamos en cuenta. ¿Ya? Ahora, para el literal B, ¿cierto? Para el literal B, ahí me pide que yo calcule la intensidad de corriente, ¿no es cierto? Para el literal B. Sí, entonces como me pide la intensidad de corriente, lo único que tengo que hacer es aplicar la ley de Ohm, ¿sí? Recuerda que me decía, voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Así se llama? Si yo de aquí despejo la corriente, diría que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Reemplacemos. Corriente es igual. ¿Cuánto vale el voltaje? 220. 220 voltios, ¿cierto? Dividido para la resistencia, que es la que calculamos en este momento. 4,64. Ese 4,64, mira, lo ubicamos ahí. Entonces, si yo divido esto, diría que la corriente eléctrica del circuito es 220 dividido para 4,64, dándome un total de 47,41 amperios. Recuerda que la corriente se mide en amperios. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y eso sería todo lo que concierne a la explicación de resistencias de forma mixta. ¿Listo? Le voy a enviar una tarea para que usted también lo vaya desarrollando en clases. Hasta luego y un gusto verlo.